Buenas, voy a presentar mi actual trabajo. Es una Shinomi de Kabuki Models. La llevo poco avanzada, algunos habrán visto las fotos y está pintada a medias la piel y la base del kimono, vamos. Entonces, ahora mismo lo que quiero hacer es el bordeado del kimono. Para ello la voy a pintar en rojo. Quiero utilizar rojo Corne, rojo Mephiston y rojo Bilsuns. La primera base la daré con rojo Corne e iré iluminando con Mephiston y luego con Bilsuns. Para ello utilizo dos pinceles, un Da Vinci de número 2, tengo también un Da Vinci número 0 y luego tengo un Citadel Starter para trasladar la pintura desde el bote hasta la paleta de pintar. Para la primera base traslado un poco de pintura. Es muy importante no pintar directamente con la pintura del bote, ya que es muy espesa y provoca que perdamos mucho detalle o sea, es cierto que tapa muy bien, pero perdemos muchísimo detalle. Hay que afinarla, digamos. Entonces, para eso podemos utilizar agua, por ejemplo. Todas son acrílicas, las acrílicas la base es agua. Y hasta que tengamos más o menos un tacto como si fuera de leche, más o menos. Un poquito espeso, pero ya habéis visto que la gota sale rápidamente. Esto implica que tengamos que dar más capas, porque no cubrirá tan bien, pero a su vez conseguiremos mejor detalle y mejor información de todo. Entonces, vamos a empezar. Otro punto importante es, como veis, el pincel está completamente cargado. Si yo me pusiera a pintar directamente con esto, pues gotearía por todos lados, sería todos los bordes. Entonces lo primero que hago es descargar el pincel. Lo suficiente para que tenga pintura en el pincel, pero no sea destructivo, digamos, para la miniatura. Entonces, como veis, no va a cubrirme la primera capa, pero es suficiente, es lo que estoy buscando. Entonces, muy poco a poco voy pintando esta primera capa. Esta miniatura es de 54 milímetros, es una escala superior a las estándar de Warhammer, por ejemplo, que suelen ser de 28 milímetros. Es más fácil de pintar porque como es más grande, pues está más detallado, pero a su vez tiene mucha más superficie, lo cual implica más dedicación porque todos los errores, por ejemplo, se ven muchísimo más. A mí me gusta pintar de dentro a fuera, por eso lo primero que pinté fue la piel. Para mí es más fácil evitar errores, evitar que se manchar la piel. Es más fácil evitar manchar la piel que evitar al pintar la piel manchar el kimono.
Como podéis ver, no es tan importante el número del pincel que utilicemos, porque al final todos ellos van con una punta bastante considerable y eso nos va a permitir incluso pintar detalles con un número 2 es suficiente. O sea, yo tengo el 0 pero apenas lo utilizo. Me quedo sin pintura, pues vuelvo a hacerlo. Misma operación. Cargo el pincel y lo descargo. No os penséis que estoy desperdiciando mucha pintura, o sea, al final son 3 gotas cada vez que traspaso pintura a la paleta y eso está pasado por agua encima, o sea que no es para tanto. Ya se está secando la parte inicial, como podéis ver. Por mucho que lo veáis brillante ahora, no deja de ser un efecto de la pintura fresca y de la luz. Hablando de la luz, es muy importante que tengáis una luz blanca, porque es la que menos va a modificar el color de la pintura según lo veáis como luego lo veáis a la luz del día, digamos. Muchas veces vais a pintar pensando que tenéis mucha luz, que habéis conseguido un efecto muy logrado de luces y de sombras, etcétera. Para luego llegar al día siguiente, lo miráis a la luz del sol y os veis que apenas se notan las luces y las sombras. Y os pilláis un cabreo y eso suele pasar por eso, por utilizar unas luces amarillas o utilizar una luz blanca muy cerca de la miniatura. Al final una luz blanca es lo que es. Es importante también tener en la cabeza o en una foto el efecto que queremos hacer. Eso nos va a permitir que en un momento dado corregir o estar ágiles a la hora de hacer el propio efecto. He visto muchas veces gente que directamente pinta al tuntún a ver qué sale, para luego acabar pues completamente decepcionado con la miniatura, no volverla a sacar, no volverla a mirar. Las primeras veces vais a pensar que se os escapa el pincel para todos lados,
Eso suele pasar. Hasta que consigáis un feeling de manejo del pincel. Hasta que os hagáis con ello. Sobre todo recomendaría pues utilizar, o sea, pintar miniaturas que os gusten y sin miedo. Que os gusten porque os van a motivar más para pintar más. Y sin miedo porque las primeras veces vais a pensar que lo hacéis todo fatal y que no merece la pena. Bueno, la primera capa de el borde ya está hecha. Próximamente me pondré con las siguientes capas. Empezaré a darle luces a la parte de, sobre todo la parte superior, que es donde más incide la luz. Y empezaré a darle luces primero, luego en la segunda luz aplicaré, antes de la segunda luz, aplicaré una sombra marrón probablemente. Eso va a rebajar un tono y luego le meteré la segunda luz para terminar los bordes simplemente, para que quede todo mucho más marcado. Con las miniaturas hay que marcar mucho las luces porque aunque de cerca os parezca que está perfecta, a 1 metro, que es donde se suelen mirar las miniaturas, no se notan tanto. Entonces hay que forzar mucho las luces. Y nada, practicar, practicar, practicar. Pintar, pintar, pintar. Muchas gracias. Un saludo.